Entonces van a ver lo siguiente. Miren que aquí, básicamente lo que yo hice para calcular el área fue como hacíamos en sumas de Riemann. Tenemos una curva y al calcular el área, cierto intervalo, lo que hacíamos era simplemente calcular mediante el área de esos rectángulos que nosotros inscribíamos o circunscribíamos y decíamos que el área de un rectángulo de esos iba a ser base dado por dx y altura dado por f de x. Y de ahí salía la definición de integral, porque hacíamos los intervalos muy pequeños o los subintervalos muy pequeños, ¿verdad? Aquí estamos haciendo las tiras verticales, pero realmente yo puedo hacer en esta gráfica las tiras de manera horizontal. Permítanme, yo quito esto y voy a hacerlo de la siguiente manera con otra curva. Pongamos que yo tengo la siguiente curva, esta que está por acá, algo más o menos así. Entonces, como mencionaba ahora, yo puedo hacer las tiras verticales y decir el área es base por altura, un diferencial de área. Pero para esta curva yo también puedo hacer las tiras horizontales. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Voy a decir que el incremento que se encuentra aquí arriba va a ser un incremento diferencial pero a lo largo del eje Y. Y esta porción que está aquí básicamente sería x, el cual x va a ser la función inversa de y. Pero cuando nosotros calculamos funciones inversas, nosotros no las dejamos expresadas como términos de y, sino como términos de x. Entonces, yo quiero hacer notar lo siguiente. No voy a complicarme tanto la vida, o no quiero complicarlos tanto con las definiciones que nosotros aprendimos en cálculo diferencial, sino que quiero que interioricen lo que les voy a decir por medio del ejemplo. Entonces, miren lo siguiente. Recuerden que teníamos dos curvas. La primera curva, blanco, que es f de x igual a 1 menos x al cuadrado. Pero recuerden que f de x es la misma función y, porque siempre llamamos y a f de x. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que de esta ecuación que está acá, yo voy a despejar x. Entonces yo diré que x sería este menos x al cuadrado, lo paso a sumar, el y lo paso a restar, entonces me quedaría 1 menos y en raíz cuadrada, pero yo tengo dos raíces cuadradas. Realmente, tengo una signo positivo y una con signo negativo. Ahora debemos determinar cuál de las dos raíces debemos usar. Y la respuesta es muy simple. Debemos utilizar la raíz positiva. ¿Por qué razón? Porque yo me estoy moviendo o estoy en el lado positivo de las x. Por lo tanto, x lo voy a tomar positivo. Entonces, x como función de y, ya no estoy diciendo y como función de x, sino al revés, x como función de y va a ser esta función o esta expresión para la curva en blanco. Ahora, de la misma manera, yo puedo decir que g de x, que también es y, estamos en la misma gráfica, sería x al cuadrado, como lo habíamos definido. Por lo tanto, de aquí yo voy a decir que x es más o menos raíz de y, sacando raíz cuadrada a ambos lados. ¿Cuál de las dos raíces escogemos? Entonces, de la misma manera que acá, vamos a escoger la raíz positiva. De nuevo, porque estoy en el lado positivo de las x. Entonces tengo más raíz de y. Y esta sería la expresión de x como función de y para la curva amarilla. Y ahora nosotros vamos a decir lo siguiente. Ya las áreas no las vamos a tratar como una y superior y una y inferior. Porque, repito, las tiras no las vamos a dibujar verticales,
Las tiras ya las vamos a dibujar horizontales, con un incremento diferencial, en este caso, de y. Entonces, nuestra nueva definición de área va a ser igual a la integral y diríamos un x que va a estar a la derecha, ya no es y superior, sino x, la curva en x a la derecha, menos la curva x a la izquierda, y esto multiplicado por el incremento diferencial de y. Pero miren que x, ver x al lado derecho y x al lado izquierdo, son funciones de y, o sea que esta integral me va a quedar una integral a lo largo del eje y. Y obviamente esto en un cierto intervalo que estaría a lo largo del eje y. Entonces, para calcular esta integral que está acá, o el área que está ahí, ya no la dividiríamos en dos regiones, por una razón. Permítanme, yo borro esto y voy a colocar las tiras. Voy a colocar una sola. Entonces voy a tener esta tira horizontal. Y si ustedes notan, yo me puedo desplazar desde y igual a 0, que sería lo más bajo en y, hasta y igual a este punto que está acá arriba. Y no van a haber cortes. O sea, una sola curva va a estar al lado derecho y una sola curva al lado izquierdo. Miren que como resolvimos al principio la integral, en la cual las tiras eran verticales, teníamos dos curvas. Primero la curva amarilla y luego la curva blanca. Y teníamos que dividir el intervalo 0,1 en dos intervalos. Mientras que acá no tenemos que dividir ningún intervalo. Entonces miremos cuál va a ser el área. Como nosotros necesitamos los límites de integración a lo largo de y, nosotros necesitamos conocer cuánto es o cuál es la imagen de este punto. Cuál es el valor en y. Ahora, como yo sé que las funciones son 1 menos x al cuadrado o x al cuadrado, yo puedo calcular fácilmente el valor de este punto que está aquí. Y ese punto, recuerden, es el punto 1 sobre raíz de 2 en x, y el valor de la coordenada en y sería reemplazar 1 sobre raíz de 2 en cualquiera de las dos funciones, 1 menos x al cuadrado o x al cuadrado. ¿Por qué en cualquiera de las dos? Porque recuerden que en ese punto las dos funciones tienen el mismo valor, en y, obviamente. Entonces reemplazo en la más sencilla de las dos. ¿Cuál sería? Pues esta. Entonces sería el valor de x, 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. El cuadrado elimina la raíz, por lo tanto, eso me quedaría un medio. Muy bien, entonces ya sé cuál es el valor en y de ese punto. Por lo tanto, la integral sería, miren que me voy a desplazar por medio de las tiras horizontales desde acá abajo hasta el punto que he señalado ahí. Por lo tanto, la integral iría desde y igual a 0 hasta y igual un medio. Y ahora, ¿cuál es la curva a la derecha? A la curva a la derecha sería la curva blanca, es decir, raíz de 1 menos y. Entonces miren que ya la integral queda como función de y, menos la curva que está a la izquierda. La curva que está a la izquierda sería la amarilla, pero la amarilla ya vimos que es raíz de y. Y esto multiplicado por dy. Calcular esas integrales son muy sencillas, porque la integral de 1 menos y, utilizando sustitución, voy a quitar esto porque va a calcular las integrales. Esta integral sería menos raíz de 1 menos y esta integral sería menos menos 2 tercios 1 menos y
a la 3 medios, y esta integral que está acá sería menos 2 tercios de y a la 3 medios. Y obviamente tengo que evaluarlo en los límites 0, 1 medio. Y de acuerdo a lo que yo he dicho, esta integral o esta área que aparece aquí tiene que dar el mismo valor que está acá arriba. De hecho, voy a encerrarlo para poderlo localizar ahora. Entonces me voy a desplazar hacia abajo. Voy a llevarme esto que está aquí, ponerlo por acá para continuar. Entonces vamos a evaluar. Entonces tenemos que el área sería, evaluamos primero en el límite superior y luego en el límite inferior y restamos. Entonces al evaluar en el límite superior tendría menos 2 tercios, 1 menos 1 medio, 1 menos 1 medio da 1 medio, elevado a la 3 medios, y me queda menos 2 tercios. Bueno, pude haber factorizado el menos 2 tercios, ya no lo hice. Y aquí me queda 1 medio elevado a la 3 medios, menos del teorema fundamental del cálculo, y ahora evalúo abajo. Entonces me queda 2 tercios, 1 menos 0, 1. Voy a ponerlo acá. Ya sé que 1 a la 3 medios es 1. Y menos 2 tercios por 0. Simplificando, entonces aquí tendría, miren que tengo dos valores tales que me quedan menos 2 tercios, medio a la 3 medios. Entonces tengo esta cantidad que es esta misma, pero el doble, o sea que tendría menos 4 tercios y un medio a la 3 medios. Realmente eso es medio al cubo, que sería un octavo. Colocarlo por acá. Un medio a 3 medios sería un medio cubo y eso elevado a la 1 medio. ¿Listo? Porque 3 por 1 medio, 3 medios. Ahora, 1 medio al cubo es un octavo. Me queda un octavo y esto pues sencillamente es 1 sobre raíz de 8. Miren que 1 sobre raíz de 8 lo teníamos por allá arriba. Bien, entonces aquí tengo 1 sobre raíz de 8 menos el teorema fundamental, pero menos por menos más. Y aquí me queda 2 tercios. Bien, porque 1 a la 3 medios es esto. Ahora, 4 tercios, 1 raíz de 8. También yo borro esto de acá para no confundirlos. Aquí voy a multiplicar, dividir por raíz de 8. Miren que es el mismo paso que hicimos. Entonces me queda 4 raíz de 8. Aquí me queda 3 raíz de 8 por raíz de 8, 8. Entonces sería 4, que podemos simplificar de una vez. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 8, 2. Entonces por 3, 6. O sea que esto sería 2 tercios. Voy a colocar este primero menos. Pero esto lo puedo simplificar un poco más, ¿cierto? Raíz de 8 sería raíz de 4 por raíz de 2. Raíz de 4 es 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Aquí me queda raíz de 2 tercios. Esta sería el área. Ahora traigamos respuesta de allá arriba. Y miren que la respuesta es igual. Ahora, ¿por qué decidí realizar el área utilizando los dos métodos? Haciendo una integral con respecto a x en el primer caso y una integral con respecto a la variable y en el segundo. La respuesta es que uno puede resolver algunas integrales haciendo esos cambios y esas integrales se solucionan de una manera más sencilla, más rápida. 1, 2. En cálculo multivariado se utilizan muchísimo esos cambios de variables teniendo en cuenta las funciones inversas, porque es más fácil, repito, solucionar las integrales. De hecho, esta forma de calcular las integrales
se va a explotar mucho más en cálculo multivariado. Entonces, esa es la razón por la cual quise explicarlo acá. En un próximo video voy a hacer otro ejemplo, lo voy a solucionar por ambos métodos y obviamente ustedes deciden cuál es el que les parece más adecuado, pero obviamente hay que conocer esos métodos. Y bien, no siendo más por el día de hoy, como siempre, suscríbanse, compartan, nos vemos en el siguiente video del curso. Saludos, chao.